Va a ser un Bueno, código. ya estamos al aire y Ya casi me sí, agarran. ya casi te Como agarramos. siempre. Pero fíjese, antes de entrar en materia, porque pues usted es precisamente un experto en esto, pero son 2 personas muertas y 2 lesionados. El resultado de una balacera que se registró esto en la zona de Culhuacan, allá en la Ciudad de México. Miguel Enrique Sánchez Frías, el magistrado del primer tribunal colegiado del segundo circuito, y su hijo de 12 años de edad resultaron lesionados durante el incidente, mientras que su esposa perdió la vida y el presunto agresor se suicidó, según dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Bueno, los hechos ocurrieron en las calles Mirador y Rancho Vista Hermosa. Esto fue en la colonia Mirador de la colonia Coyoacán, En donde se ese derivó por un tribunal, conflicto vecinal. ¿Cómo ve eso es eso? a ver, no sé si eso de conflicto vecinal estén bajando un poco al asunto, al circunscribir un conflicto vecinal. En ese tribunal se le dio un amparo a Vicente Carrillo, el Viceroy. En ese tribunal también se atendió el asunto de el Chango, uno de los jefes de los templarios. O sea, es un tribunal que atiende asuntos de extrema gravedad, podría decirse, Importancia. de extrema importancia. Dejarlo ahí como un pleito vecinal en un magistrado de un tribunal me parece una cuestión y sobre todo tan apresurado, ¿no? Sí, yo creo que habría Señor que... Matielo. Sí, perdón, el doctor Arturo Matielo, ya estábamos aquí platicando, entonces entramos al aire. Doctor Arturo Matielo, de Ciudades Seguras, seguras. precisamente de comunidades seguras, y bueno, estamos en este análisis por la inseguridad que todavía se sigue presentando, pero bueno, estamos en ese tema, doctor. Sí, yo creo que en este caso la Procuraduría General de la República debe de atraer esta situación porque se trata de un magistrado federal. Exactamente. Entonces, aun y cuando la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, o ahora Ciudad de México, es la que debe de actuar, el caso debe atraparlo a la Procuraduría General de la República por la importancia del tema. E iniciar una secuencia de averiguaciones para ver si no había algún interés fuera del vecinal que generara ese tipo de conflictos. Sí, por supuesto. Lo que hay que atender en México, a nuestro parecer, es el tema de la violencia. El dato es muy revelador, doctor. 31,000 muertos en el 2017. Lo peor de todo es que hace 10 años, en 2007, fueron 8,000 muertos. O sea, estamos cuadruplicando en 10 años la cifra de homicidios dolosos. Hay una estimación de que este 2018 podría acabar en 38,000 muertos. Sí, aproximadamente. Al paso que vamos. Nosotros creemos que en este momento ya igualamos la cifra de Colombia, que son 25 homicidios por cada 100,000 habitantes, y calculamos que al finalizar 2018 estaríamos empalmando la cifra de Brasil, que son 29 homicidios dolosos. Ahora, la cifra de Brasil, porque además, y eso me gustaría que lo explicara, se habla que Brasil concentra muchos delitos en los estados del nordeste del país, que es la zona marginal de Brasil, ¿no? Sí. Que hay estados con una tasa de 60, de 60 crímenes o homicidios por cada 100,000 habitantes, y hay otros como São Paulo que son 25, ¿no? Eso hace que la cifra... Pero aquí el fenómeno que hemos observado, doctor, es que la violencia se generalizó en México. Antes la violencia se concentraba en 5, 6, 7 estados, y hoy lo que hemos estado viendo es que estados que eran pacíficos, digamos, entre comillas, Guanajuato, de repente hay un disparo de la criminalidad enorme, o zonas turísticas como Cancún, Quintana Roo, que ya se habla de que puede convertirse en una crisis muy grave tipo la que ha vivido Acapulco. Sí, ¿Qué es lo que pasa? Hay 3 factores de riesgo que están incidiendo en la violencia en México, que ya los tenemos perfectamente identificados. A mí los que más me preocupan son particularmente los 2 primeros factores de riesgo. 1, la deserción escolar está provocando más violencia, y esa violencia está provocando deserción escolar. Entonces es una espiral que se alimenta a sí misma. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Claro. Algunos especialistas afirman que para reconstruir el tejido social primero tenemos que acabar con la violencia, no al revés. O sea, no se puede reconstruir el tejido social si hay violencia. Entonces, los que dicen que hay que reconstruir el tejido social y no hablan de la violencia, tienen un diagnóstico equivocado, erróneo. El segundo factor de riesgo, que es muy preocupante, es el relativo a la desigualdad económica.
a un 1%, o sea, si mañana México tiene un incremento en la desigualdad entre clases sociales del 1%, ese 1% genera 5 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, que en un año serían 6,000 homicidios dolosos más. Entonces, lo que tenemos que atacar son el lado educativo, que es urgente, imperativo, y la desigualdad que existe en la pirámide social Pero mexicana. ese tipo de soluciones, doctor, es mediano y largo plazo, Sí. no son de resultados concretos. ¿Cómo se ataca Bueno, la inmediatos. violencia? Inmediato. ¿Cuál sería la estrategia? Porque lo que hemos visto en lo que ha dicho el presidente electo es mucho atacar la causa, pero atacar la causa, sus resultados no se ven de inmediato. No, tiene que ser una doble vía, ¿no? O sea, atacar la causa y en ese momento atacar las consecuencias. Y en el ataque a corto plazo tendría que todavía seguir el ejército. Y la Marina, por supuesto. Y la Marina. Sí. Pero hablábamos antes de entrar al aire de un aspecto que creo que se ha dejado de lado, que es la fuente de financiamiento que genera los actos de violencia. Sí, tiene que atacarse la fuente de financiamiento. Y además tiene que revisarse de manera extensa a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el movimiento de dinero que se da. Entonces, son varios los puntos donde hay que atacar para disminuir los niveles de violencia que existen en la República Mexicana. El problema de México no se generó ayer. Tenemos 20 años con ese problema. Entonces no podemos salir del problema en 10 meses. O sea, obviamente van a ser de 3, 5, 6, a lo mejor y hasta 20 años nos gustaría salir del problema. Lo que sí se puede en 3 años es contener el problema. O sea, que ya no crezca más. Tender a estabilizarse. Porque lo que hemos observado ya en esta última etapa del año, que ha habido picos muy altos y que pareciera ser que ya hay un nivel de estabilización. No, nosotros no vemos todavía techo. Nosotros creemos que todavía va a haber una escalada mayor de violencia. ¿Todavía? Todavía, sí. 2018, 2019. ¿Por qué sacan eso? Porque, reitero, es una espiral que se alimenta a sí misma. Y entonces, en tanto y no se le meta mano, ya de manera real, esto no se va a disminuir. Tenemos muchas generaciones de jóvenes que ya no hay manera de reatraparlos. Entonces, estos jóvenes nos van a generar todavía... ¿Hablamos de una generación perdida? Hablamos de varias generaciones perdidas. Y a eso hay que agregarle el diagnóstico de los médicos forenses, que establecen que el 1% de la población mundial es psicópata o sociópata. Y el 1% de los mexicanos son 1.200.000. Si le quitamos niños y ancianos, pues nos quedan entre 500 y 600,000 psicópatas y sociópatas en las calles de la República Mexicana, ¿verdad? Los esbozos del planteamiento de seguridad, ayer sería una cuestión que solo en México se hace. Ahora resulta, el presidente Peña Nieto desaparece la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, bueno, después de la plática ayer con el presidente electo, ahora el presidente, como un favor a Peña Nieto, va a enviar una iniciativa al Congreso para restablecer la Secretaría de Seguridad Pública. Eso es solo en México, la verdad. Pero, a ver, los esbozos del planteamiento de seguridad de López Obrador, ¿cómo los ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Es acertada la creación, la recreación de la Secretaría de Seguridad Pública? Sí, fundamentalmente porque gobernación se politiza y entonces la seguridad pública tiende a ser politizada. Lo primero que debemos hacer en México es crear una Secretaría de Seguridad Pública con un servicio civil de carrera, en donde quienes se encarguen de el área de seguridad, llámese Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, trabajen en función de seguridad, sin ver colores partidarios, sin ningún color. Y que quienes trabajan adentro, que es el personal operativo, que ellos obviamente no van a ser sustituidos, van a seguir trabajando, también trabajen como un servicio civil de carrera, como ocurre en los países altamente desarrollados. O sea, entonces si se le quita ese enfoque, si se empieza a trabajar conforme a derecho para restablecer el Estado de Derecho, vamos a poder avanzar. Todos vemos que la Procuraduría ha venido trabajando pues prácticamente con colores. La politización de la justicia, el caso debe ser muy emblemático. Entonces tiene que haber un abandono de ese tipo de política para trabajar con... Podemos ver en la cárcel, en las calles. Okay. Pero tiene que ser conforme a derecho.
tenemos que hacer respetar el Estado de Derecho. Claro. Es que está en la calle y tendría que estar en la cárcel. Ok, en algún momento se encontrarán las pruebas y las evidencias suficientes para poder trabajar en ello, ¿no? Estamos viendo en torno a lo que está ahorita la polémica de la seguridad de Andrés Manuel López Obrador, que ya ve que el día de ayer, incluso luego de una reunión con el presidente, él decía que va a desaparecer prácticamente lo que es el Estado Mayor Presidencial, que los van a integrar incluso a la Secretaría de Seguridad y que él va a tener únicamente 20 personas que se van a hacer cargo de seguridad. Para muchos es una polémica, y le digo esto, doctor, por el hecho de que, por ejemplo, mucha gente que se arremolina en su entorno, incluso la reunión que sostuvo en Chihuahua, en donde las gentes se subieron al estrado, y para muchos puede esto generar un grave problema. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Bueno, Andrés se ha caracterizado por ser muy cercano a la base popular. Sin embargo, en este momento ya es presidente electo. Quizá hace una semana, pues todavía era candidato intentando ganar, ¿no? Pero a partir de antier ya es un presidente electo. Entonces, quienes están junto a él deben de hacerle ver esta situación no por Andrés Manuel López Obrador como persona, sino como institución presidencial. Es un asunto de seguridad nacional. Es un asunto de seguridad nacional. Entonces hay que revisar con lupa y en detalle a estas 20 personas que van a ser su guardia personal, por llamarlo de alguna forma. Hay que procurar que exista el Servicio Secreto Mexicano para que acuerpen a estos 20. Que eso sería el Estado Mayor Presidencial. Que eso puede ser el Estado Mayor Presidencial. O que era el Estado Mayor Presidencial. Entonces, lo que tiene que haber sí es un andamiaje que nos garantice a los mexicanos que el presidente de la República está bien protegido. Está bien protegido, sí, porque no se ha dicho, y yo creo que sería hable, a ver, ¿quiénes son? ¿Dónde se prepararon? Claro. ¿Quién los preparó? Claro. Si tienen los conocimientos necesarios, me imagino que López Obrador confía en ellos. Pero, ¿y qué va a pasar con el Estado Mayor? ¿Qué se va a hacer con toda esa gente? Porque el Estado Mayor tiene varias funciones, no nada más de salvaguardar la integridad de la institución. Bueno, no desaparece el Estado Mayor. Se integra a la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, ¿estos 20 andarían igual, con él o qué? Sí, claro, o sea, igual el Estado Mayor seguiría haciendo sus labores en la defensa, no hacia la investidura presidencial. Un poco cuidar embajadas, Palacio Nacional, todo esto que hacen, pero ya no se ocuparían de la protección específica del presidente, porque hay dos tipos de protección, la protección personal y la protección perimetral. Ahora, ¿quién va a proteger la familia del presidente? Que también es un asunto de seguridad nacional. Bueno, ¿quién protege a los hijos? ¿Quién protege a la esposa? Ahí es donde debe trabajar el Estado Mayor Presidencial. O sea, pero en labores perimetrales. A ver, desde mi plática con quienes están en el gabinete de Andrés Manuel propuesto, ¿qué puedo yo sacar? No les gustan los escoltas. O sea, no quieren tener a 4 empistolados a un lado. Bueno, pero una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. Yo lo entiendo. Y un Estado como el mexicano. Yo lo entiendo, pero ellos parten de una premisa. Que le quiere el pueblo. No, ellos parten de una premisa, de yo no hice nada, o sea, no la debo, no la temo. O sea, yo estoy limpio, aplico la ley, lo que diga el Código Penal, o sea, no lo inventé yo. Entonces, bajo esa premisa, dicen, ¿yo para qué quiero traer a muchos escoltas juntos? ¿No es demasiado ingenuo pensar eso? Bueno, puede ser muy ingenuo, pero es mejor tener funcionarios que pequen de ingenuidad a que sean demasiado retorcidos. Sí, claro, pero lo que yo me refiero es, a ver, una cuestión, la lucha de carteles. Se van a tocar intereses. Sí, hoy no, hoy es un presidente electo que está todo en luna de miel, bonito y todo. Cuando tú empiezas a tocar intereses, tú inmediatamente estás poniendo en riesgo tu familia. Sí, por supuesto. Ya no tú, tu familia. Claro. Estás poniendo en riesgo gente cercana. O sea, el Estado mexicano es un Estado violento. Sí, pero el Estado mexicano tiene reglas. Existe un código penal, un código de procedimientos penales en materia federal y en materia estatal. Entonces, las reglas del juego son muy sencillas. A ver, la población tiene que atenerse a lo que dice el código penal y el de procedimientos. Si tú no violas el código penal y el de procedimientos, pues no tienes problema. Si tú violas el código penal y el de procedimientos, pues ya tienes un problema con la justicia, ¿no? No es personal, no es que te caigan bien o te caigan mal. Sí, claro. Esas son las reglas de la vida cotidiana. Lo que pasa, doctor, que sí, o sea, como usted comenta, pero tenemos que ver que hay gente muy apasionada. O sea,
por no decirles mucha gente que está mal, o sea, en lo que se refiere a su forma de pensar y cuando vemos al presidente, a mí me da no sé qué ver cuando sale todos los días de su casa con esa avalancha de gente, incluso yo no quisiera vivir cerca de su casa. No, pero además los periodistas, la imprudencia de los motociclistas, que además andan con casco y digo, hay mucho riesgo. Hay mucho riesgo, me queda muy claro. Parece que están... como que está tentando mucho a la suerte, ¿no? Sí, el avión presidencial. Claro, el avión presidencial. Es otro tema. Yo no me subo cuando esté López Obrador. No, qué horror. Pues sí, qué horror. Vamos a ver un nuevo estilo de gobierno. Es cierto. Sí, y me parece muy bien. A ver, vamos a recordar un magnicidio de los 80, Olof Palme. No tenía guardia. Él se podía mover por todos lados, comerse sus hot dogs en Oslo. Sí, y lo mataron. Lo mató un loco. Sí. ¿Por qué? Porque era... Siempre hay locos. Sí, claro, porque Olof Palme era un gobernante popular en un país extremadamente pacífico, con reglas de convivencia que se respetan, claras, un país del primer mundo. Así es. El señor lo mataron. El señor no salía del cine, creo, eso si mal no recuerdo. Coincido. Como estamos viendo también, o sea, aquellos fanáticos, como lo sucedió con, ¿cómo se llama? John Lennon, o sea, fanáticos, incluso la misma gente, a lo mejor gente que lo quiere tanto, y es fanatismo también, o sea, no sé, a mí me llama mucho la atención la forma en que está, incluso el propio también aquí en el estado de Veracruz, el propio gobernador electo, también anda solo. Sí, efectivamente Cuitláhuac anda relativamente solo, con 4 o 5 personas que no son obviamente, son acompañantes, no escoltas. Exacto, ¿no? pero sí anda relativamente también, solo. Y ahí vamos a una seguridad estatal. Sí, claro, sí. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es seguir trabajando con el Estado Mayor Presidencial, porque el presidente de la República es Enrique Peña Nieto. Claro. No se nos olvide. No se nos olvide. Todavía. Cuando termine su mandato, o sea, el día primero de diciembre, que entregue la banda presidencial, es cuando tenemos que ver qué vamos a hacer para darle protección al presidente de la República y a los gobernadores, porque necesitan también tener cierto nivel de protección, porque esto ya ocurrió en Colombia. En Colombia han matado alcaldes, diputados, senadores, no hay que olvidar que el proceso electoral rompió récord de funcionarios asesinados. Otra pregunta, doctora, ¿cuál es la opinión? La cuestión de concentrar en la Secretaría de Seguridad Pública las cuestiones de inteligencia, que solamente la unidad de inteligencia financiera de Hacienda se queda ahí y las demás se concentran en un solo. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen y se les hace correcto? Y si esta cuestión no va a crear una fricción con Gobernación. No, es un asunto de seguridad nacional. Gobernación no tiene por qué trabajar dentro de Gobernación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que cambiará de nombre, por supuesto, pero seguirá operando con otro nombre y con otra mirada. No nos interesa saber qué están haciendo los políticos, los periodistas, no nos interesa, eso no es un asunto de seguridad nacional. Claro, en eso estoy Mejor dinos qué están haciendo los principales distribuidores de droga en este país, son las principales bandas criminales, ¿no? Entonces tiene que entrar dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, que por supuesto tendrá que mantener una coordinación en materia de información con Gobernación, con Defensa Nacional, con Marina y con la Procuraduría General de la República. Y de todo esto tendría que hacer análisis, ahora sí, de inteligencia. La inteligencia no es andar presentándose en eventos políticos y preguntándole a la gente qué dijo, cómo lo dijo, quiénes venían. No, la inteligencia es un trabajo mucho más profundo. Es un replanteamiento del sistema de inteligencia. Un total replanteamiento del sistema de inteligencia mexicano. Necesitamos inteligencia que le sirva a la gente y que no anden espiando a quienes no tienen por qué andar espiando. ¿Qué tendría que hacer el nuevo gobierno de inmediato? ¿Cuál sería los ejes fundamentales en materia de seguridad que tendría que instrumentar este gobierno? El vacío que hubo en el combate al narcotráfico de este gobierno que está por terminar,
le ha costado al país 31,000 muertos. Esos 8 meses de solamente inacción, en un año. Exactamente. Si contamos todo el sexenio, las cifras se Exactamente, ya disparan. son 100,000, ¿no? Porque los primeros 3 años que disminuyó es porque venía la inercia del anterior sexenio. Y hubo el reagrupamiento Así es. de los carteles y organizaciones criminales. Sí. Esperaríamos que no hubiera un cambio drástico. No puede haber un cambio drástico. Esta es una dinámica que viene ya en aumento, que es muy difícil de parar, mucho más difícil de desaparecer, ¿no? Entonces, yo esperaría todavía 2 o 3 años con una tendencia alcista, pero ya cada vez menor, y esperaría en los últimos 3 años del próximo sexenio ya una tendencia a la disminución, siempre y cuando se restablezca el Estado de Derecho. Esto es importantísimo. No vas a perseguir a un delincuente a balazos, nada más porque tú es que es un delincuente. No, esto no es así. Vas a perseguirlo con la ley en la mano y vas a demostrarle que es un delincuente. Y va a enfrentar un proceso penal y va a contratar a los mejores abogados. Claro. Y tendrás tú que tener como Estado a los mejores ministerios públicos para que demuestren que efectivamente tiene que estar en la cárcel. Desde la Academia, ¿ustedes están de acuerdo con los esbozos que se han planteado sobre una amnistía? Sí, en el punto en el cual la amnistía y el indulto se aplican a la última cadena, al último eslabón de la cadena. A la más vulnerable. O sea, al chofer que tiene que manejar el camión que traslada estupefacientes porque está amenazado de muerte él y su familia. Al campesino que tiene que sembrar droga porque si no lo matan a él y a su familia. Al que vende la droga, si no lo van a matar a él y a su familia. Estos son los débiles. A esos, los que estén en la calle, el Congreso tiene que emitir una ley de amnistía para que no sean perseguidos. Y quienes estén en la calle y quienes estén en la cárcel, el presidente tendrá que emitir un indulto para que se desahoguen las cárceles y esa gente que es de muy baja peligrosidad pueda reinsertarse en la vida cotidiana. Había que bajar la edad penal cuando estamos viendo casos de sicariato en chicos cada vez más de menor edad. Sí, habría que disminuir la edad penal. No se puede por situación internacional, pero sí puedes hacer excepciones a la regla, en donde se pueda disminuir un poco la edad penal. Lo ideal sería que no hubiera sicarios menores de edad. No, pero es que lo que estamos viendo, porque hablaban de cuanto a la amnistía y los indultos, hablaban de los jóvenes. Sí. Pero lo que estamos viendo es que son jóvenes sicarios, jóvenes que cada vez entre 14 y 21 años. Eran entre 16 y 25, ya bajó a 14 y 21. Ya empieza a haber sicarios de 13 años. ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó? ¿Se descompuso la sociedad? ¿Qué fue ¿Por qué la vida tiene tan poco valor en México? ¿Por qué? Sí. Porque esa es una pregunta que nadie se hace. O sea, al final lo que estamos viendo es una crisis en cuanto a las normas de convivencia. ¿En dónde se quebró la norma de convivencia social? Se quebró en un abandono de la instrucción pública, particularmente en primaria. A partir de ahí, a partir de ese quiebre, viene un desmoronamiento social, desmoronamiento de los valores. No estoy hablando de los religiosos. No, sí, porque siempre se habla de los valores y yo creo que ahí... Valores universales. Claro. Tolerancia, muchas cuestiones, claro. Civismo, todo eso. Entonces los chicos no se fijan tanto en lo que les dices, se fijan en lo que haces. Entonces, si hay un desmoronamiento y están viendo que hay una impunidad extrema, de cada 100 delitos que son denunciados, solamente uno se castiga, pues entonces los muchachos dicen, no, pues podrán decirme misa, pero la realidad es que aquí hago lo que quiera y no pasa nada. ¿Dónde fue ese punto de quiebre? Yo calculo que fue sobre el año, entre el 97 y el 2000. Ahí vino el punto de quiebre. Es que necesitamos regresar a los valores, pero vas a regresar con los niños que están ahorita. Entonces también había que haber un replanteamiento en la cuestión de programas educativos. Por supuesto que tiene que haber un replanteamiento en programas educativos. Por supuesto que tiene que haber un replanteamiento en la educación en general. Además, los chicos que salen de una licenciatura no encuentran trabajo. De ahí el programa de becas de primer empleo, para que se inserten en la actividad laboral, en las empresas. Pero también necesita reactivar la economía, porque si no las empresas no van a poder mantenerlos trabajando. Voy a leer aquí algunas de personas que nos están enviando mensajes y bueno, pues se toman la molestia de estar con nosotros. A Emma Beatriz Gómez Mendoza nos está dando las buenas tardes, saludos.
eliminación de plagas. Dice muy buena tarde, saludos. Reina Cruz también nos está saludando y a ti también, Rogerio. Gracias. Guilla Aguilar, gracias por su información, saludos a Araceli Rogerio. Josué Carvajal, saludos cordiales al equipo. Miguel Ángel Vélez Prado, saludos licenciada desde Tantoyuca, Veracruz, muchísimas gracias. Esme Luna dice gracias por mantenernos informados. Eduardo Ávila, guapo los dos, muchas gracias. Bueno, ya somos tres. Gaby Duarte dice muy buena tarde a todos. También nos está diciendo por aquí, bueno, la gente se están uniendo. Mónica Lagunes dice hola Araceli Rogerio, en la colonia Lagos hay un mega hoyos, no bache. En retorno J. Lobos entre Norte 3 y 5. Eso es un problema muy grave que se está registrando en la ciudad de Veracruz. Yo, por último, le quisiera plantear al doctor Matielo, en cuanto a eso que Andrés Manuel ha sido muy insistente en la cuestión de los valores, plantea una constitución moral. Más tienes un código de ética. Código de ética. A ver, una pregunta. ¿Se puede plantear desde la autoridad un código de ética? Sí, ¿No es violatorio no. de yo como persona que me impongan un cierto tipo de ética? ¿Dónde está esa frontera? Mira, un código de ética para los servidores públicos es totalmente válido. Claro, servidores públicos. Pero para la población, porque hablan de una constitución moral. No, este es un código de ética para los servidores públicos y estamos entrando ya al origen del derecho, donde tenemos las normas jurídicas y las normas morales. Las jurídicas son obligatorias, hay que acatarlas. Las morales son como las llamadas a misa, ¿verdad? El que quiera el que quiera vaya, el que no quiere no va. Claro. Entonces habría que verlo como un código de ética para los funcionarios que va a ser una ley coercitiva. Y habría que verlo para la población en general como algo... Ya va a ser delito grave, dice López Obrador, la corrupción. Por eso. Entonces, para la sociedad en general, será una llamada a misa. O sea, este es el código de ética, quien está trabajando en el gobierno y lo incumpla va a tener problemas. Quien está en la sociedad y lo incumpla, si entró en dinámica con el gobierno, pues va a tener problemas. Si no entró en dinámica con el gobierno y lo incumple, pues entonces pues Dios lo castigará. O sea, no puedes hacerlo coercitivo a nivel nacional. A nivel población. ¿Usted cree, atendiendo a la teoría de los cristales, que si un gobierno proyecta una imagen, que es lo que dice López Obrador, una imagen de limpieza, una imagen de no corrupción, esto inmediatamente va a permear en la sociedad en general, que lo que necesitamos es que la cabeza, porque me parece que muchas de las cosas de López Obrador se concentran mucho en las funciones del Poder Ejecutivo. Sí, claro. Es decir, si está aquí limpio, inmediatamente esto va a permear y se va a seguir el ejemplo. Claro. ¿Hay experiencias en otros países que avalen estos dichos o ustedes creen que pueda esto replicar a nivel social, a nivel general? Mi lectura es que vamos a vivir un estilo de gobierno similar al que vivió Uruguay. ¿Con Mujica? Con Mujica, sí. Es más o menos ese estilo. Fíjese entonces, la gente debe de ver limpieza. Esto no es inmediato. Tarda. Claro. Tarda. Vamos a tener 3, 4, 5 años, ¿no? Y esperemos que el siguiente titular del Poder Ejecutivo siga esa línea, sí, por supuesto. Incluso aquí, bueno, de la información que nos está llegando de lo del presidente ahorita en la mañana, dice que va a seguir trabajando hasta el último día de su gobierno para todos los mexicanos. Esto dijo precisamente el presidente, estuvo hoy en la graduación, este día en la ceremonia de graduación de Guardiamarinas en Generación 2018 de la Heroica Escuela Naval. 148 jóvenes, 125 hombres, 123 mujeres, quienes tras estudiar durante 5 años recibieron ya el sable de mando de Enrique Peña Nieto. Se van a sumar, claro, a las labores cotidianas de las Fuerzas Armadas. Hay un dato de Uruguay que va a estar, yo creo que después va a estar en discusión a raíz de la legalización de marihuana. Hoy ya se reporta un incremento en la violencia en Uruguay en cuestiones relacionadas con tráfico de drogas por parte de organizaciones criminales. ¿Se esperaba eso? Sí, nosotros esperábamos porque no necesariamente la legalización conlleva a una disminución de la violencia. No están relacionados. O sea, la droga no tiene nada que ver con la violencia. Es 2 puntos aparte. O sea, una cosa es la salud pública y otra cosa es la violencia. La violencia hay que atacarla de manera fundamental por la vía educativa y desde luego, por ejemplo, hay un factor de riesgo que no comenté,
las casas deshabitadas. Las ciudades que tienen un mayor número de casas deshabitadas, ahorita que dijiste ventanas rotas, claro, es donde se incrementan los homicidios dolosos, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar esos aspectos. Estamos haciendo estudios profundos, académicos, demostrables, con teoría científica, para efectivamente atacar las causas de la violencia. O sea, para no andar a tontas y a locas ni improvisando. Qué interesante eso de las casas de Sí, o sea, no hay que improvisar. O sea, ya existe el hilo negro, no tenemos por qué inventarlo. Lo que hay que hacer es aplicar lo que necesitamos para disminuir la violencia. Que además cuando tú habitas la casa, cambia inmediatamente, incluso el chip de la persona. Por supuesto. Porque le da seguridad, claro. O sea, es otra la visión de vida, ¿no? Claro, diferente definitivamente la zona, pues iluminada, no estás viendo ese tipo de situaciones en donde cualquier... Se supone que... Es la teoría de las ventanas rotas. Claro, se supone que Cedesol, entre comillas, claro, tenía un proyecto integral de seguridad que atacaría esos problemas de recuperación de espacios públicos. Pues no se hizo. Y lo que vemos son cada vez más, en las zonas suburbanas, cada vez más focos de tensión por la falta de servicios de contaminación, de todo. Contaminación. Así es, sí. Yo siempre he dicho que la primera violencia que puede enfrentar un pequeño es caminar 1 hora para ir a la escuela en medio de un calor de 40 grados. Eso es violencia extrema en un niño. Y eso, que no es precisamente la violencia física, pero es la que después, la que detona un mayor número de violencia física. Es un tipo de violencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener claro, a lo mejor en este país legalizan la marihuana, perfecto, eso no tiene que ver con la violencia. Porque muchos lo ven como una panacea para disminuir la violencia, y eso también hay que decirlo. No es factor de riesgo. Es que esta ciudad está cerca de Estados Unidos, tampoco. No está demostrado que la cercanía en frontera aumente o disminuya la violencia. O sea, lo que necesitamos es atacar realmente los factores de violencia para disminuirla en este país. Y en automático van a empezar a bajar todos los demás indicadores. Ay, nada más, no me quiero dejarlo ir con algo. ¿Cómo explicar entonces el caso de Guanajuato, un estado pequeño, con un alto nivel de desarrollo industrial, altos niveles educativos, una explosión de violencia de ese tipo? ¿Cómo se explica entonces? Por la lucha entre los cárteles. Es una cuestión meramente policíaca. Ese es un gran problema que existe y que la población debe empezar a entender. Si se combate a los cárteles, se incrementa la violencia momentáneamente. Pero en el mediano plazo se disminuye. Lo que ocurrió en Nuevo León, otro estado altamente industrial, ¿no? O sea, para quitar la violencia tenemos que prender un poco más violencia. No hay alternativa. Es la fórmula. No hay alternativa. Y entonces, en ese tipo de estados de alto nivel de desarrollo, como Guanajuato, Nuevo León, entonces, una vez que se lleguen, los factores de violencia van a tender a disminuir. Sí. No es la violencia común, no es la violencia. Se va a ir focalizando. Primero hay que quitar la violencia alrededor de los problemas relacionados con los cárteles. Y poco a poco vas aterrizando. Entonces ya cuando se quede solamente la violencia de los cárteles, los indicadores van a estar abajo de la mitad. Van a estar mucho más focalizados. Doctor, pues muchas gracias. Está buena la plática, muy ilustrativa, pero bueno, tenemos que irnos. Muchas gracias, Rogelio, por estar con nosotros y acompañándonos. Gracias, doctor. Como siempre, una plática con usted muy ilustradora de todo lo que está sucediendo y bueno, que nos pone usted unos puntos sobre las IES. Gracias a todos ustedes. Araceli Baizabal Noticias. De lunes a viernes, 2 de la tarde. AraceliBaizabal.tv y Araceli Baizabal Andrade, Facebook.